Tuve esta experiencia mientras trabajaba en 2013. Soy fotógrafo y videógrafo, y conseguí un trabajo que consistía en grabar el detrás de escenas de unas producciones teatrales que se acercaban. Las fotos se utilizarían como material promocional para el estreno, que sería en una semana. Así que, básicamente, había estado filmando el ensayo, donde solo estábamos el director, los actores y yo, en el gran escenario del pueblo. Era fascinante ver todas las butacas vacías, mientras el director fumaba cigarrillos y maldecía en voz alta en un lugar donde normalmente verías a los espectadores vestidos para la ocasión, disfrutando de una experiencia cultural. La obra estaba ambientada en una casa junto a la playa, construida en el centro del escenario. Hubo varios momentos en los que todas las luces de la casa se apagaban, sumergiendo todo en la oscuridad, dejando solo encendidas las señales de emergencia. Esto rompía la experiencia teatral y me recordaba que, al final, solo era una obra. Cada vez que esto ocurría, ponía mi cámara a un lado y escuchaba el diálogo en la oscuridad. La tercera vez que sucedió, cuando las luces se apagaron de nuevo, volví a dejar la cámara y empecé a esperar pacientemente la oportunidad para mi próxima toma. Mientras estaba allí, empecé a ver una figura grisácea iluminada por la luz de la señal de emergencia. Todos los actores y el director estaban a mi derecha. No se suponía que hubiera nadie a mi izquierda. Pero decidí darme la vuelta y saludar a quien estuviera conmigo, para intercambiar saludos silenciosos y no interrumpir la actuación. Lo que vi nunca ha salido de mi mente, y hasta hoy me ha hecho replantear mi escepticismo hacia tales cosas. Era una niña joven con un vestido. Tenía las manos extendidas hacia mí, pero no de una forma que pareciera que quería agarrarme, sino más bien como si estuviera suplicando por algo. Sus palmas estaban hacia arriba, sus dedos apenas doblados. Su rostro reflejaba cansancio, dolor y desesperación. Sus piernas no estaban allí. Se movía lentamente hacia mí, quizás flotando, no lo sé. Era un movimiento suave y delicado. Con el nivel de detalle que recuerdo de ella, debo haber mantenido contacto visual durante al menos 2 o 3 segundos, lo cual, para mí, se sintió como una eternidad. Cuando finalmente logré reaccionar después de esos 3 segundos, lo que vi era tan vívido y real que instintivamente giré la cabeza y moví la mano en su dirección, como si intentara protegerme de una inminente colisión entre nosotros, sin dejar escapar un sonido, para no avergonzarme frente a la gente del teatro. Encendí la pantalla de mi cámara con la mano temblorosa y la apunté hacia donde estaba la niña, pero ella ya había desaparecido. Continué trabajando, mis ojos escaneando el lugar, preguntándome qué demonios había pasado. Realmente quería hablar con el personal del teatro sobre mi experiencia, pero nunca lo hice por miedo a ser ridiculizado y a perder futuros trabajos. Nunca logré entender esto. Tal vez alguno de ustedes pueda hacerlo. En 2007, participé en un taller de teatro que duraba todo un fin de semana. Usábamos el escenario durante el día para todas las actividades teatrales, y por la noche, dormíamos sobre él con colchones y sacos de dormir. El edificio del teatro no era particularmente antiguo. Antes había sido parte de un hospital. Aún así, el lugar tenía 2 historias de fantasmas en su haber. Una de esas historias giraba en torno a una peculiar mancha en forma de corazón en el escenario. Decían que la mancha era imposible de remover y, según la leyenda, había aparecido debido a un asesinato por un malentendido digno de Shakespeare durante las guerras napoleónicas. Se contaba que el molinero de la zona regresó una noche a su casa y fue informado de que un soldado había irrumpido y violado a su esposa. Furioso, el molinero retó a quien creía que era el responsable a un duelo. Ganó, y el soldado murió. Sin embargo, después descubrió que había retado al hombre equivocado. El soldado muerto, de hecho, había aceptado el duelo por honor, algo que al verdadero culpable le faltaba, pues ya había huido. Así,
El acto del molinero se convirtió en un asesinato cometido por amor, y por eso, según dicen, la mancha tiene forma de corazón. Esta marca ha estado en el escenario desde la construcción del teatro en 1920. Aunque suene a cuento, admito que la mancha tiene algo inquietante. La otra historia de la que todos hablaban era sobre Stefan Müller, quien había sido el director del teatro durante muchos años hasta que falleció en 2006. Müller era un apasionado de su trabajo y tenía como lema: no todo es teatro, pero sin teatro, todo es nada. Lo conocí un par de veces en mi infancia, pues mis hermanos actuaban en el teatro cuando eran adolescentes. Mi hermano me había contado que, por las noches, parecía como si el espíritu de Müller aún merodeara entre las butacas, como lo hacía en vida, observando las actuaciones y ofreciendo consejos sobre cómo mejorar, a veces con un toque de humor. Era un director justo, que sabía guiar tanto a niños como a adolescentes, sin ser ni condescendiente ni demasiado indulgente. Alguien tan entregado a su oficio parecía tener una razón para seguir frecuentando los pasillos del teatro. La primera noche no hubo nada notable. Estaba tan agotado que me dormí apenas me acosté. Sin embargo, la segunda noche, al intentar dormir, algo me impidió conciliar el sueño. Traté de concentrarme en mi respiración para calmarme, pero solo conseguí notar un ruido que hasta ese momento había ignorado. Un golpeteo lento, casi rítmico, como los pasos de alguien absorto en sus pensamientos. Parecía provenir de la zona de asientos, lo cual hizo que me viniera a la mente la historia del fantasma de Müller. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté ignorar el sonido y dormir, pero era imposible. No era un ruido fuerte, pero tampoco lo suficientemente bajo como para pasarlo por alto. Era persistente, como un hilo invisible dispuesto a atrapar a cualquiera que se diera cuenta de su presencia. El golpeteo se movía de un extremo al otro del auditorio, como si alguien estuviera paseando. En un momento, incluso parecía acercarse al escenario. Me obligué a respirar profundo, solo para darme cuenta de que había estado conteniendo el aliento durante varios segundos. El sonido se acercaba cada vez más, hasta que, finalmente, pareció detenerse justo bajo el borde del escenario. Abrí los ojos y me encontré rodeado de oscuridad. Las persianas estaban bajadas para que todos pudiéramos dormir mejor. Debo admitir que, hasta los 15 años, dormía con una luz encendida, y aún después de eso, nunca me gustó la oscuridad total, especialmente al despertar en medio de un sueño perturbador. Era precisamente esa clase de oscuridad la que me rodeaba ahora, impidiéndome ver más allá de las primeras filas de asientos. Finalmente, decidí levantarme para ir al baño. El área tras el escenario estaba ligeramente iluminada por una luz de salida, lo que me ayudó a tranquilizarme un poco. Encendí la luz del baño, y mientras hacía mis necesidades, me convencí a mí mismo de que lo que había oído no era más que el sonido de algo golpeando la pared exterior a causa del viento. Volví al escenario dispuesto a enfrentar el origen del ruido y, subiendo las escaleras que permitían a los actores bajar sin tener que saltar, me detuve. El golpeteo continuaba, pero no veía nada más allá de la primera fila. Después de un rato, regresé a mi saco de dormir, intentando una vez más caer en brazos de Morfeo. A la mañana siguiente, al despertar, el sonido había desaparecido. Por suerte. A menudo hago voluntariado en el teatro de mi ciudad, que es bastante nuevo. El edificio no tiene ni 30 años. Sin embargo, estando lleno de actores y personas creativas, no me sorprendería que algunas almas dramáticas decidieran quedarse a visitar. Han pasado algunas cosas aquí que podrían ser de interés. La primera ocurrió durante una presentación de Hairspray. Yo interpretaba a la figura de autoridad femenina, un papel divertido y cómico que tenía micrófono, aunque no salía mucho en escena. En esa ocasión,
Sucedieron dos cosas que sacudieron a todos. Durante el primer acto, estaba en el vestuario, tranquila, cuando la directora de escena comenzó a correr frenéticamente por todas partes, revisando los micrófonos para ver cuál se había encendido por accidente. Al parecer, el público estaba escuchando a una mujer hablar por los altavoces. Estos micrófonos eran nuevos y solo podían encenderse desde la cabina de sonido, y ya habían verificado que nada debía estar encendido. Finalmente, la voz se detuvo, pero no antes de decir cosas como: «Espera un momento, ya voy». Al principio, los miembros del elenco se echaron la culpa unos a otros, hasta que alguien recordó que la expresidenta del teatro había fallecido esa misma semana. Varios espectadores que la conocían comentaron que la voz sonaba exactamente como ella. Más adelante, en la escena final, yo no tenía que salir al escenario hasta los saludos finales, pero me gustaba sentarme en el banco del piano, en una esquina tras las cortinas, para cantar junto al elenco, apoyando con mi voz para la canción final. Todos estaban bailando en el escenario al ritmo de You Can't Stop the Beat, o como solíamos llamarla entre nosotros, You Can't Stop to Breathe, porque agotaba a todos. Mientras estaba ahí, cantando con la espalda contra la pared, escuché, claro como el agua y más fuerte que mi propia voz, a una mujer cantando una melodía distinta que no logré identificar. Cuando le conté esto al elenco más tarde, todos dijeron que la expresidenta era soprano. Curiosamente, esa esquina solía tener una energía algo densa, pero nunca volvió a sentirse así después de aquella noche. Pensamos que tal vez ella vino para un último show antes de ir hacia la luz, y de paso, limpiando esa área de cualquier energía pesada. Toda actividad extraña se detuvo después de que quitamos la luz de luto que normalmente dejamos encendida tras la muerte de un miembro del teatro. Unos meses después, estaba ayudando a decorar para una producción de 1776 y necesitaba un par de candelabros para una de las habitaciones. Sabía que estaban en una sala llamada Cielo de Props, a la que nunca había ido. Algunos de los técnicos me llevaron y encendieron todas las luces. Era el último piso de otro edificio que el teatro utiliza para producciones más pequeñas, y parecía una tienda de segunda mano llena de trastos, con un gran pasillo cuadrado que atravesaba todo. No había aire acondicionado esa noche, así que esperaba que se quedaran conmigo, pero uno de los chicos le dijo al otro que tenían que regresar a trabajar y que me encontraran después. Cuando me dejaron, oí que uno de ellos le preguntaba al otro: ¿y los ángeles? Me di vuelta de inmediato y dije: ¿qué ángeles? El tipo se rió y se fueron, así que asumí que solo querían asustarme. Comencé a buscar rápido los candelabros, pero solo encontraba sueltos o demasiado modernos. Ya estaba frustrada y solté un quejido, cuando de pronto sentí un impulso de revisar otra área con canastas y objetos extraños. Y ahí estaban, 2 candelabros de pared antiguos, justo lo que necesitaba. Los agarré y, en voz alta, dije: «Oh, gracias». Recuerden, estaba completamente sola en el edificio, la puerta cerrada, sin aire acondicionado, y no había nada de movimiento en el aire. Sin embargo, como 10 segundos después de decir mi agradecimiento, unas campanitas de viento al fondo de la sala comenzaron a sonar con fuerza. Intenté ignorarlo y asumí que tal vez era una coincidencia, o que los chicos me estaban jugando una broma. Tomé la salida opuesta hacia la puerta, pero cuando estaba por salir, escuché un estruendo fuerte en medio de la sala. No había nada caído, ni parecía que nada se hubiera movido, y en ese momento, eché a correr escaleras abajo. Bajé tan rápido que cuando encontré a los 2 chicos, estaban ocupados sosteniendo una pared que estaban levantando junto a todos los demás que estaban ahí esa noche. Nunca tuve el valor de contarles lo que pasó, solo les dije que ya había terminado. Sin embargo, he preguntado a otros sobre los ángeles, en el cielo de Props, y todos parecen ponerse nerviosos y cambian de tema. No sentí que fuera algo malo. Estoy bastante segura de que algo me ayudó a encontrar el adorno que necesitaba,
pero la próxima vez no pienso ir ahí sin compañía. Soy el encargado de limpieza en una preparatoria local y mi turno es de 4 de la tarde a medianoche. Tenemos un centro de artes escénicas bastante grande y, honestamente, odio limpiarlo por las noches. Siempre está oscuro cuando entro, así que tengo que usar la linterna de mi celular hasta encontrar los interruptores de luz. En la parte de atrás del centro hay un salón de clases, 2 baños y una sala de maquillaje y vestuario. Esa sala me da escalofríos. Tiene al menos 8 espejos en ambos lados, enfrentados entre sí, creando ese efecto de espejo infinito que siempre me ha puesto nervioso. Evito mirar de frente cuando paso por ahí. Mi primera experiencia rara fue una vez que estaba con un compañero de trabajo. Él es mucho más sensible a las energías. Apenas entra a un lugar, puede notar cualquier cambio. Yo, en cambio, no suelo darme cuenta de nada a menos que el ambiente sea realmente pesado o alguien más me lo señale. Aquella vez, entramos a la sala de maquillaje y él se detuvo en seco y me dijo, ¿sentiste eso? Cambió la energía aquí. Le dije que no, pero como ya me dejó pensando en eso, salí y volví a entrar unos 5 minutos después, y esta vez sí sentí algo. Era una especie de presión en el aire, una pesadez que antes no estaba. Se lo describí, y él asintió. Eso era justo lo que había sentido. A veces, escucho cosas raras en la parte de atrás del edificio, donde está la sala de maquillaje. Ruidos como de puertas que se sacuden o pequeños golpes. Siempre me da una sensación extraña, pero no había sido nada tan fuerte hasta que mi prometida empezó a trabajar conmigo. Ella solía practicar la Wicca y ha lidiado con cosas paranormales, incluso con entidades que, según ella, la siguieron durante años. Además, es empática, y todo eso la hace más sensible a las energías. Ese día le conté sobre las sensaciones y los ruidos extraños que me pasaban ahí, mientras limpiábamos juntos la parte de atrás del centro. Mientras caminaba, me dijo que sintió algo rozándole la espalda. Después, cruzamos el umbral hacia el baño, y el ambiente se puso mucho más frío de golpe, aunque antes se sentía igual que en las demás habitaciones. Ella lo mencionó, y justo en ese momento empecé a escuchar unos murmullos muy bajitos. No sabía si era solo mi imaginación, o el sonido de una puerta chirriante contra la que estaba apoyado, pero le pedí que dejara de hablar y dejé de mover la puerta. Y entonces lo volví a escuchar por un segundo. Salimos de ahí y llamamos a mi compañero para que nos ayudara. Cuando terminamos y nos íbamos todos juntos, cruzamos el pasillo hacia la puerta, y justo por un momento sentimos una ráfaga de frío que nos atravesó. Después de unos segundos, el ambiente volvió a sentirse normal. Me han contado 1000 historias sobre cosas raras, pero no tengo idea de qué podría ser esto. Solo sé que me da miedo. Cuando era más joven, estaba muy involucrado en el teatro juvenil. Crecí en la ciudad de Bath, y la mayor parte de mi infancia la pasé en el Royal Bath Youth Theatre. La mayoría de las obras las presentábamos en el espacio de teatro estudio, aunque en ocasiones nos permitían usar el escenario principal. Sin embargo, a medida que el teatro estudio se volvía más popular para eventos en vivo, tuvimos que presentar nuestras obras en otros lugares de la ciudad. Uno de esos lugares era el Teatro Rondo, ubicado un poco fuera de la ciudad, en un área llamada Lark Hall. En una de esas ocasiones, me invitaron a actuar en una producción estudiantil de una obra griega. Como suele suceder en las producciones teatrales de pequeña escala, el ensayo técnico iba con muchísimo retraso. Mi mejor amigo en ese momento, un chico que se hacía llamar Sonic, era el diseñador de luces y operador del espectáculo. Para terminar el diseño de iluminación a tiempo para el ensayo general, decidió quedarse toda la noche en el teatro. Se llevó un saco de dormir para poder echar una siesta en la cabina de luces cuando lo necesitara.
Al día siguiente, cuando llegué, le pregunté cómo le había ido. Me dijo que logró avanzar bastante, pero que cuando intentó dormir no pudo. En un momento, cuando ya estaba cansado y su concentración empezaba a decaer, se tumbó para descansar un poco. Sin embargo, durante toda la noche, escuchó pasos que subían y bajaban las escaleras del edificio. Había revisado bien que todo estuviera cerrado antes de que el último se fuera, así que era imposible que alguien más estuviera allí. Vale la pena mencionar que el suelo del teatro era increíblemente ruidoso. Durante el espectáculo, otro actor y yo terminamos nuestras escenas y nos dirigimos a los camerinos para esperar la llamada de aplausos. La salida del lado derecho del escenario llevaba a un pasillo pequeño, con una puerta de emergencia a la izquierda y unas escaleras a la derecha que subían en espiral. En el piso de arriba estaba el único camerino, que ocupaba todo el espacio sobre el escenario. Descubrimos que caminar por el camerino se escuchaba claramente tanto en el escenario como en la audiencia, así que acordamos no entrar allí durante la obra. Años después, volví al teatro para otra obra. La directora era nueva en el lugar, así que le conté sobre el problema de ruido desde el camerino. Decidió que debíamos mantenernos en el escenario en un estilo edgy, para evitar que entráramos al camerino y provocáramos distracciones de ruido. Antes de que empezaran los ensayos, me había comprado un Discman nuevo. Sí, esto fue hace bastante tiempo. Y como con todos mis juguetes nuevos, me preocupaba que me lo robaran si lo dejaba en el camerino. Como la única forma de entrar al camerino era a través del escenario y la puerta lateral, me aseguré de mantener la puerta cerrada desde dentro todo el tiempo, revisándola constantemente. Durante el primer ensayo general, me alarmé al escuchar pasos en el camerino, justo sobre el escenario. Estaba en una posición en la que podía salir del escenario sin afectar el ensayo, así que llamé a una asistente de dirección para que revisara la puerta lateral y el camerino. Para mi sorpresa, fue a revisar, pero cuando volvió me dijo que no había nadie. Entonces, de nuevo, escuchamos los pasos, claros, caminando de un lado a otro en el camerino. Le pedí que revisara una vez más, incluyendo los baños y duchas, para asegurarse de que no hubiera nadie escondido. A regañadientes subió las escaleras y, de nuevo, regresó diciendo que no había visto nada. Los pasos comenzaron otra vez. Le pedí que subiera una última vez, pero ya estaba demasiado asustada y se negó. Tuve que volver al escenario para una escena, y al cabo de un rato el sonido se detuvo. Al final del ensayo, subí al camerino esperando encontrar todo revuelto, pero no había nada fuera de lugar, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Eventualmente me mudé a Essex para estudiar en la universidad. 7 u 8 años después, volví a Bath, y conocí a un chico que quería trabajar conmigo en proyectos de teatro. Empezamos a hablar de lo paranormal y mencionó el Teatro Rondo. Resulta que, años después de mis experiencias, él también había tenido encuentros similares mientras trabajaba allí. En algún momento le preguntó al gerente del teatro, quien no le dio detalles específicos, pero reconoció que cosas extrañas solían ocurrir en el lugar. Este verano trabajé en un campamento en una isla en el lago Ontario, en Nueva York. Aunque estuve ocupado casi todo el tiempo, decidí finalmente contar lo que ocurrió ahí. En la isla había un teatro viejo, abandonado y perdido entre maleza y plantas que lo habían invadido por completo. Algunos amigos y yo decidimos explorar el lugar. Tengo videos de esa vez, pero honestamente, no sé si quiero compartirlos. El caso es que, mientras explorábamos, empezaron a pasar cosas muy extrañas. Volvimos varias veces al teatro, y cada vez que regresábamos, algo raro sucedía. La primera vez que entramos, mi amigo Griff y yo encontramos una escotilla secreta que llevaba a un espacio bajo el escenario. En cuanto la abrimos, sentí cómo la temperatura bajaba de golpe. Lo que había debajo era una habitación cerrada, llena de telarañas y con el suelo húmedo. Pero eso no fue lo peor. Lo verdaderamente aterrador vino después.
cuando escuchamos algo. Lamentablemente, fue algo bastante típico, pero aún así espeluznante. Pasos. Eran fuertes, claros, y venían desde arriba, donde estaba la torre del campanario. Ese edificio había sido una antigua alcaldía convertida en teatro en los años 50, y lo abandonaron en los 70. Una de esas veces que subimos a la torre, me dieron ganas de hacer sonar la campana, así que me metí en el espacio estrecho y empujé hasta llegar. Desde ahí, podía ver el auditorio debajo, pues el techo estaba roto en algunos puntos. Me acomodé para poder pararme y entonces vi algo que nunca había visto antes. Una bola de luz. No era una luz común y corriente. Era blanca, pero tenía un tono gris en el centro y un azul grisáceo en los bordes, rodeada de un anillo de luz. Medía, fácil, como 1 metro de diámetro. La luz empezó junto a la campana, a unos 4 metros de mí, y de pronto pasó volando junto a mi pierna. Sentí como todos los pelos de mi cuerpo se erizaban al instante. Luego, la luz regresó hacia la campana y se desvaneció a mitad de camino. Todo pasó en cuestión de segundos, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. No fui el único que la vio. Uno de mis compañeros estaba a mi lado y jura que vio exactamente lo mismo. Mi amiga Kim también estuvo en la última visita que hicimos al teatro. En total, fuimos unas 5 veces. Esa última vez, mientras caminábamos por ahí, ella decía que veía una figura oscura de vez en cuando. Cada vez que lo mencionaba, yo me reía y trataba de restarle importancia, pero Kim se ponía cada vez más seria al respecto. Al final, nos fuimos porque el ambiente nos empezó a incomodar. Más tarde, Kim me habló de nuevo sobre esa sombra que decía haber visto, pero otra vez lo dejé pasar. Fue hasta que empezamos a revisar las fotos que tomamos ese día que empecé a dudar. Había 2 en particular que me llamaron la atención. No sé qué es lo que aparece en ellas. Podría ser reflejo, o vaya a saber qué, pero a mí me parece una figura descendiendo por las escaleras. Es la misma figura que parece estar en el auditorio. ¿Qué opinas tú de estas fotos? Llevaba 5 años trabajando en el cine cuando una vez hablé con Andy, uno de los gerentes. Le dije que la sala de proyección de Scream 4 a veces me ponía los pelos de punta. Se puso pálido y me confesó que él sentía lo mismo, pero nunca lo había mencionado por miedo a que los demás se rieran de él. Ambos teníamos la misma sensación extraña, como si alguien nos estuviera observando. A veces, cuando estaba limpiando la sala, veía una sombra que se deslizaba lentamente por el frente, como si alguien estuviera pasando, aunque, claro, no había nadie ahí. Con el tiempo, supe que varios compañeros también habían visto algo parecido. 1 año después, estaba hablando con otra gerente, Dee, mientras cerrábamos el cine. Dee me confesó que detestaba estar en Scream 4 al momento de cerrar. Cuando aseguramos las puertas de emergencia, colocamos unas barras en forma de U que se insertan en una ranura y se fijan con un pasador. Dentro de Scream 4 hay una puerta de emergencia a cada lado de la sala, además de otra en el pasillo cercano. Dee me contó que, años atrás, había cerrado el proyector de Scream 4, colocado las barras en las puertas de emergencia de la sala, y después puso una barra en el pasillo antes de alejarse. Apenas llegó al final del pasillo, escuchó un fuerte estruendo. Al voltear, vio la barra en el suelo, a mitad del pasillo. En ese momento, no se asustó y simplemente la volvió a colocar antes de continuar. Al principio, me negué a creerle, convencido de que quería asustarme, ya que estábamos cerrando juntos esa noche. Pero me juró que era cierto, y aunque con dudas, terminé creyéndole. Los días siguientes, le pregunté a otros gerentes si habían oído la historia de Dee, pero ninguno la conocía, así que decidí que solo estaba jugando conmigo y me olvidé del tema. Pasaron un par de años hasta que Andy estaba de turno de cierre con 2 compañeros llamados Josh. Uno de ellos estaba entrenando para ser gerente,
Así que acompañó a Andy a cerrar el proyector de Scream 4, mientras el otro Josh colocaba la barra en Scream 1, que está en otro piso y al otro lado del edificio. Andy y el Josh, en entrenamiento, colocaron la barra en el pasillo cercano a Scream 4 antes de entrar a la cabina del proyector y aseguraron otras 2 puertas. Pero al salir, vieron que la barra del pasillo estaba en el suelo, y no solo eso, sino que estaba a un lado, como si alguien la hubiera movido. Andy pensó que el otro Josh estaba intentando jugarles una broma, ya que conocía la historia de Dee. Le preguntaron por radio, pero Josh insistió en que estaba ocupado en Scream 1 y no se había acercado a Scream 4. Andy no le creyó, así que volvió a poner la barra en su lugar. Luego, los 3 fueron a la oficina y revisaron las cámaras de seguridad para confirmar que la barra no se había caído accidentalmente. Fue entonces cuando Andy empezó a asustarse de verdad. Pusieron la alarma y salieron rápidamente. Al día siguiente, Andy quiso mostrarle el video al equipo, pero cuando revisaron la grabación, descubrieron que el archivo se había borrado, solo en la cámara y el periodo de tiempo donde había ocurrido el incidente. Otra historia que mi compañero Rob siempre cuenta con entusiasmo es sobre lo que llamamos el fantasma de Amos. Una vez, mientras Rob estaba trabajando, otro compañero llamado Amos lo asustó escondiéndose detrás de una esquina y diciéndole su nombre en voz alta. Amos tiene una voz bastante característica, así que Rob no tuvo dudas de quién era y se rió del susto. Un día después, Rob y yo estábamos de turno cuando otra compañera, Kim, bajó las escaleras y nos preguntó si Amos estaba en el edificio, porque había escuchado que alguien decía su nombre. Nos confundimos, porque Amos no estaba en turno, ni tampoco lo habíamos visto entrar a ver una película. Kim dijo que venía caminando por el pasillo cuando escuchó la voz de Amos, llamándola varias veces, bastante cerca de ella. Por ese tiempo, Rob había estado leyendo sobre espíritus que imitan las voces de las personas, y desde entonces está convencido de la existencia del fantasma de Amos. Días después de lo que le pasó a Kim, otra compañera, Emma, tuvo una experiencia similar en el mismo pasillo. Recordando bien, Emma dijo que escuchó la voz de Amos susurrándole cerca de la nuca. Luego, cuando se enteró de lo que le había sucedido a Kim, se asustó tanto que salió corriendo hacia la taquilla donde estaba Rob y le contó lo que le había ocurrido. Apenas terminó de hablar, la radio comenzó a emitir un fuerte sonido de estática, lo que los asustó aún más. Hasta el día de hoy, Rob sigue poniéndose nervioso con esta historia, y mientras más investiga sobre el tema, más se asusta. Yo no estoy tan seguro de qué creer. Lo de la estática en la radio pudo haber sido interferencia, pero no niego que me intriga saber qué es lo que realmente ocurre en el cine. Vivía en un pequeño y tranquilo pueblo rural en Inglaterra, uno de esos donde apenas viven unas cuantas miles de personas. Uno de los puntos de encuentro principales del lugar era nuestro antiguo cine de antaño. Ya iba por los 100 años, supongo, y aunque había sido renovado un par de veces, aún conservaba los asientos originales y todo. Yo trabajaba en el turno nocturno, y normalmente éramos 2 los que cerrábamos el lugar para asegurarnos de que todo estuviera en orden. Pero esa noche, mi compañero se fue temprano porque se sentía mal, y siendo un martes bastante tranquilo, le dije que estaría bien solo. No recuerdo qué película estaban pasando, pero mientras estaba por terminar, yo ya me ocupaba de hacer las tareas de siempre antes de cerrar. En ese momento, estaba barriendo las palomitas del vestíbulo de entrada, porque cuando termina la función, la gente se va y, como imaginarás, todo queda hecho un desastre. Unos 20 minutos después, cuando ya había cerrado las puertas y me aseguré de que todos se habían ido, saqué el soplador de hojas y empecé a limpiar los restos de comida del suelo, cortesía de nuestros queridos y considerados clientes. Tenía música sonando en el altavoz de mi teléfono, sin pensar en nada en particular, con todas las luces encendidas y en lo mío.
De repente, escuché pasos. Eran pasos fuertes, como los de una madre molesta a punto de regañarte por algo que hiciste mal. Me quedé quieto y miré hacia las puertas dobles, pero no vi a nadie. Entonces, decidí acercarme para ver quién demonios estaba allí. Fue solo cuando estaba a medio camino que recordé que ya había cerrado el lugar. Ahí fue cuando me congelé un poco, pero los pasos continuaban, cada vez más cerca. Sonaban claramente como el clic-clac de botas de mujer o tacones, un sonido muy distinto. Empujé las puertas, y en el instante en que lo hice, el sonido se detuvo por completo. Miré alrededor del pasillo vacío, que hacía 10 minutos era mi aburrido lugar de trabajo, y ahora se sentía como el lugar más aterrador del mundo. Esperaba ver alguna especie de demonio saltando para arrancarme el alma o un grito desgarrador, pero no había nada ni nadie. Volví, tomé el soplador y seguí trabajando, y esa noche no ocurrió nada más. Unos meses después, sin haberle contado mi experiencia a nadie, me tocó otra vez cerrar. Habíamos terminado la última función de la noche, y mi compañero estaba haciendo el recuento de dinero, esa tarea que nunca se me dio bien. Yo ya había terminado de barrer y soplar todas las palomitas. Había sido una noche relativamente limpia. Justo cuando estaba apagando cosas en la sala de proyección, escuché la risa de un niño. Casi me caigo del susto. Me di la vuelta de golpe, pensando que no había forma de que hubiera alguien ahí a las 12:45 de la noche. Miré y, para mi horror, vi un destello fugaz y escuché lo que parecían pasos bajando las escaleras de la sala de proyección. Me tomó unos segundos asimilar lo que acababa de pasar y empecé a bajar lentamente las escaleras. Miré hacia abajo y no había nadie, claramente. Para ese momento ya había tenido suficiente. No sabía qué hacer, ni quería contárselo a mi compañero porque pensaría que estaba asustado. Así que cerré con calma, bajé las escaleras con una expresión en blanco y le entregué las llaves a mi compañero. Él me miró y, notando mi expresión, preguntó: ¿Estás bien? Pareces asustado. Le dije que no era nada, pero él notó que algo había pasado. Me susurró: ¿Viste algo? Yo asentí, algo avergonzado, y él solo me dijo: Está bien, yo también los he visto. Resulta que él también tenía su propia historia en el cine. Caminamos juntos por las calles vacías, y me contó que hacía años, como llevaba más tiempo trabajando allí, había visto la aparición de un niño en una de las puertas, bien pasada la medianoche. Corrió hacia él, pero cuando llegó al lugar donde estaba, ya no había nadie. Dice que se asustó tanto que salió corriendo, cerró el cine y se fue, lo que le costó un regaño del gerente al día siguiente, quien, según parece, nunca ha visto nada extraño. Ambos acordamos mantenerlo en secreto. Aún hoy, de vez en cuando, siento esa inquietud mientras trabajo, la sensación de que hay algo ahí, observándome. En el pueblo tenemos un teatro que fue construido en los años 30, y como es tradición, hay un montón de historias sobre cosas extrañas, puntos fríos que la gente siente al pasar, objetos que aparecen movidos en el camerino, susurros repentinos en el oído, en fin, cosas así. Sin embargo, hacía años que nadie reportaba haber visto algo, hasta que mi hija empezó a pasar más tiempo conmigo en el teatro. Ella es sensible a estas cosas. La primera vez que vio algo fue una noche en la que solo estábamos 3 personas en la cabina de proyección. Ella llegó y salió al auditorio. Unos minutos después, volvió y, como si nada, me dijo: Vi al fantasma en el camerino. Le pregunté si por eso se había salido y me contestó que sí, que vio algo blanco pasar por la puerta del auditorio y sintió algo raro, así que fue a ver. Me contó que había visto a una mujer con un vestido blanco, largo y anticuado, en el vestidor de mujeres, parada frente al espejo, como si estuviera maquillándose. Lo curioso es que no se reflejaba en el espejo,
y le pregunté específicamente por eso. Hace unas semanas fuimos al teatro a ver una función. Cuando apagaron las luces de la sala, empezó la introducción con una voz en off y algunos efectos de sonido en la oscuridad. Las luces estuvieron apagadas unos 30 segundos, y en eso mi hija me susurra: ¿alguien está en el escenario? Oh, no importa, es ella. Me dijo que la vio parada en el centro del escenario, justo al frente, y que se desvaneció cuando encendieron las luces. Desde entonces, he preguntado a varias personas, y algunas me han dicho que también la han visto, pero solo una vez cada uno. Yo mismo he pasado muchas noches solo en ese lugar, programando las luces, y nunca he visto nada, aunque a veces siento como si no estuviera solo. Tampoco me da miedo, lo cual supongo que es algo bueno. A lo largo de los años 2000, formé parte de una pequeña compañía de teatro independiente, completamente sin fondos. Cada espectáculo lo financiábamos de nuestro propio bolsillo, así que necesitábamos un lugar que nos dejara trabajar barato. Encontramos uno en un teatro histórico local. Este lugar era más que nada una sala de conciertos, pero tenían un teatrillo en el piso de arriba, y los dueños eran increíbles. Nos dejaban ensayar gratis y solo pagábamos una pequeña cuota cada noche de presentación. Hicimos tantas obras de Shakespeare, muchas veces con música fuerte, por lo general metal, que se colaba desde el piso de abajo. Imagínate las palabras de Hamlet acompañadas por Korn. Era todo un espectáculo. Ese teatro también tenía una historia documentada de apariciones. Varios de nosotros tuvimos pequeñas experiencias de vez en cuando. Golpes, cosas que se caían, objetos que desaparecían de donde los habíamos dejado. Nada que no pudiera explicarse como el típico caos de los ensayos. Excepto, quizá, por esa sensación constante de ser observado. Una noche de verano estábamos ensayando en la zona del bar, en el piso de arriba. Los dueños eran geniales con nosotros, pero no podían permitirse prender el aire acondicionado, así que hacía un calor sofocante. Unas cortinas colgaban, separando el bar del área de almacenamiento detrás, y observé, casualmente, cómo alguien empezaba a empujarlas desde el otro lado. Había una figura humana clara, ahí parada, empujando las cortinas durante unos 10 o 15 segundos. Luego, de forma lenta y clara, se fue retirando. Fui el único que lo vio. Me pareció raro, obviamente, quedarse con la cara en una cortina tanto tiempo. Pero no era extraño que el personal de limpieza estuviera ahí tan tarde, así que asumí que uno de ellos había pasado, tal vez porque había olvidado algo y regresó a la cocina. Pero, ¿quién hace eso? ¿Quién se queda parado así y luego se retira hacia atrás en lugar de simplemente girar como una persona normal? Parecía como si alguien estuviera tratando de asustarnos a propósito. Era simplemente demasiado raro. Cuando terminamos la escena, pregunté si había alguien más en el edificio. Resultó que el personal se había ido 2 horas antes y le habían dado las llaves al director para que cerrara. Pregunté también si habían prendido el aire acondicionado y todos se rieron. Pero cuando les conté lo que vi, igual nos acercamos para escuchar. El aire acondicionado hacía mucho ruido cuando estaba prendido, y definitivamente no lo estaba. Lo atribuimos al fantasma del teatro, y seguimos adelante. Después de eso, empecé a hablarle cuando me sentía observado estando solo. Le decía que me estaba asustando, y él retrocedía un poco. Nos siguió molestando por años. En una ocasión incluso se robó un objeto de utilería que ya habíamos colocado y confirmado varias personas en medio de un espectáculo. Pero no era tan malo para ser un fantasma. Siempre escuché que había más de uno ahí, y a veces esa sensación de ser observado se sentía algo malintencionada, pero el tipo que sentía como familiar solía aparecer y parecía alejar a ese otro. O tal vez era yo mismo asustándome más de la cuenta, pero esa noche definitivamente vi algo que no puedo explicar.